En el presente video vamos a revisar qué es la investigación documental. La investigación documental es un escrito en el que se expone y demuestra una idea a partir de un argumento o planteamiento de hipótesis por parte del autor, apoyándose en diferentes autores, a favor y en contra, y para redactarlo de la mejor forma y construirlo con base en la estructura requerida, hay que considerar una serie de elementos. El primer paso es elegir el tema. En este caso debe procurarse delimitar el tema haciéndose preguntas como ¿qué quiero investigar? Y del tema elegido, ¿qué es lo que deseo analizar? Posteriormente se identifica lo que se conoce del tema. Para esto se emplean diferentes aproximaciones. Por ejemplo, la técnica de lluvia de ideas es esencial para ubicar los elementos que ya conoces del tema. Es preciso en este punto realizar anotaciones, ya que se convierten en una guía. También se revisan diferentes fuentes que pueden servirme de apoyo para robustecer este punto de partida. Para esto hay que contactar a compañeros, profesores, conocidos que puedan aportar conocimientos en torno al tema. En la actualidad existen los foros y las redes sociales, los cuales se convierten en puntos esenciales para recopilar información, conferencias, videos, radio, internet, publicaciones, bibliotecas, etc. Y el tercer punto es, todos los elementos que se recopilen deben anotarse a partir de ideas, esquemas, palabras clave u otros recursos que permitan visualizar todo lo que ya existe. El tercer paso es clarificar ideas, es decir, visualizar los objetivos. Para ello deben ordenarse los puntos que se tengan partiendo del concepto del tema, características, elementos que lo integran, que han dicho otros autores, etc. Es decir, partir de lo general a lo particular. Para ello es necesario apoyarse de ideas principales y palabras clave. Asimismo, debe considerarse qué es lo que te llama la atención del tema, ya que eso se convierte en un elemento clave para iniciar la búsqueda de más información. Con base en este punto se genera, que este punto es el que va a generar misterio precisamente, ¿no? Esta labor arrojará ideas que, aunque parezcan vinculadas al tema, te desvían del mismo, por lo que hay que desecharlas o colocarlas en anotaciones secundarias. Una vez que uno ha realizado esto, uno vuelve a realizar preguntas en torno al tema, considerando el avance, para así crear nuevos cuestionamientos y visualizar lo que realmente uno está buscando. El paso 4. Este consiste en visualizar el panorama del tema y registrar las fuentes de información. Para visualizar el panorama es preciso comenzar a reunir la mayor cantidad de información necesaria y referenciarla. Recuerden que las referencias tienen que ver con las citas, que ya vimos en el apartado de la cita Zapa. Ten presente que en este caso hay autores o críticos que son autoridad en el tema, por lo que se convierten en fuente de primera mano. Posteriormente debes ubicar y colocar aquellas fuentes que sean de carácter serio, aunque los autores no sean autoridad en el tema. Y finalmente, las fuentes que sean secundarias, pero que puedan aportar algo. Esto es muy importante. En el punto 5, aquí visualizamos que hay que delimitar el problema o idea de investigación, y para esto se debe de considerar lo siguiente. Lo que se me presenta como lo más relevante, la posibilidad de tener acceso a la información, los recursos con los que cuento, es decir, la experiencia, tiempo, dinero, materiales, todo ello que me va a ayudar a obtener la información. Y de esta forma estoy así más cerca de dominar en qué voy a trabajar y cómo voy a perder tiempo. Y así uno va a evitar perder tiempo en búsquedas inútiles, búsquedas que no nos van a conducir a algo y que nos pueden conducir a tratar vagamente un tema o rozar el contenido de este sin una profundidad. Ahora, cabe señalar que con toda esta investigación, tú estás en posibilidades de reformular tus objetivos y responder la siguiente pregunta:
¿Qué conocimientos pretendo alcanzar como resultado de mi exposición? Este es un punto fundamental. Como puedes observar, ya la formulación ha cambiado. Esto te permitirá construir una hipótesis tentativa, es decir, la idea central que regirá tu investigación. Una vez que has afinado tu idea central, debes reflexionar en los diversos temas o subtemas en los que debes apoyarte para alcanzar el objetivo general. Usualmente, si no empleas una escritura muy desarrollada, lo ideal es que desarrolles la investigación en capítulos, subcapítulos y subtemas. Esto te ayudará a ir construyendo una trama en torno al tema. Poco a poco, este sería el paso 5, delimitar el problema o idea de investigación. Ahora, ¿cómo redactar una investigación documental? Para dar una solución clara a esta problemática que se ha convertido en una debilidad en el estudiante, te sugerimos realizar lo siguiente. Primer punto sería, la investigación debe guiarse fundamentalmente por tus ideas. En este sentido, procura que si vas a definir algo, lo hagas con base en tus palabras y empleando un lenguaje sencillo, así como lo piensas. Ten presente que lo fundamental es pasar a un formato escrito lo que piensas. Posteriormente podrás editarlo. El punto siguiente sería las citas que emplees deben ubicarse después de tu argumento y como un apoyo o para mostrar lo que alguna autoridad opina del tema o de la cuestión, sin incurrir en el clásico error de argumentar a partir de un uso constante de citas. Ese es un error. El tercer punto sería el inciso C. Recuerda que puedes parafrasear las citas y referenciarlas como se explicó anteriormente en las referencias y citas. En el punto D, un texto tiene riqueza cuando predomina la voz del autor mezclada con paráfrasis de citas y con fragmentos de textos que robustecen la idea, aunado a que el estilo debe ser sobrio, simple, sin un uso excesivo de terminología que lo haga pesado y difícil para ti. Recuerda que la sencillez es lo más profesional. Como quinto punto, no olvides colocar las referencias en el aparato crítico. Ten presente que esto es lo que le dará veracidad a tu argumento, ya que los autores que cites y referencias hablan de tu proceso analítico. Esto es muy importante. Ahora, ¿qué elementos forman parte de un trabajo de investigación científica? Una vez que se han recopilado los diferentes datos en torno a un tema y que se ha comenzado a desarrollar la escritura, es necesario estructurarla con un orden específico. Esto con la finalidad de que la narración y exposición del tema siga una línea increciendo, es decir, que vaya creciendo, que se vaya desarrollando, que vaya brindando una secuencia, que es lo que busca precisamente con ese escrito, ¿no? Para esto es preciso conocer la estructura visual del texto y su función. Ten presente que un trabajo de investigación, como se ha revisado previamente, consta del corpus, consta de 3 partes, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Una cuarta parte vendría a ser el aparato crítico, pero en este caso el desarrollo, lo más fuerte de la investigación, viene siendo la introducción, el desarrollo y la conclusión. Vamos a revisar qué es lo que incluye la introducción o párrafo inicial. La introducción es el texto con que inicia la investigación. En este el autor expone los pormenores que desarrollará a lo largo de su exposición. Usualmente es breve, ya que solamente tiene por función brindar un panorama general de qué es lo que hallará el lector en la exposición. No obstante, hay autores que brindan en su introducción un escenario histórico o cronológico del tema con el fin de poner en noticia al lector y que éste posea los antecedentes. Todo dependerá de los objetivos que se vayan a desarrollar, valga la redundancia, en el desarrollo. Esto es opcional y dependerá del autor, obviamente.
Asimismo, en la introducción puede incluirse determinadas aclaraciones o razones que empleo al momento de desarrollar la obra. El estilo que se emplee dependerá del público al que esté dirigido. Esto ya lo hemos revisado previamente. En cada sección o capítulo debe integrarse un párrafo introductorio con base en lo que se vaya a desarrollar. Usualmente se colocan palabras clave para cerrar aún más los temas por abordar. Esto le sirve como guía al lector, pero de igual forma al escritor, ya que sabe cuáles son los límites de su exposición. Ahora, las marcas textuales. Las marcas textuales utilizadas en este tipo de párrafos son las siguientes: el propósito de, el objetivo principal de este texto trata de, es decir, son marcas textuales, son elementos que introducen una posterior argumentación. Sin embargo, puede suceder que este tipo de frases no se utilicen y el párrafo, por la ubicación y por su función de contenido, sea inicial. Aquí revisamos un pequeño ejemplo y señala precisamente, utiliza un marcador textual que dice: el propósito del presente libro es proporcionarte un conjunto de herramientas con el fin de que logres un mejor conocimiento de la ciencia. Y entonces se desarrolla ahí los elementos. ¿Qué pasa con el desarrollo? El desarrollo es la parte medular de la investigación, ya que en esta se mostrará a partir de elementos argumentativos el tema que se haya elegido para su correcta exposición, y debes de apoyarte en la construcción de párrafos pertinentes, ya que en estos es donde se desarrollan las ideas. De acuerdo con esto, podemos clasificar los párrafos de contenido en principales y secundarios. Hay que recordar también la idea principal y las ideas secundarias que vimos previamente. Ahora, un párrafo de contenido principal encierra las ideas más generales. Los párrafos secundarios pueden ser que desarrollen ideas particulares. En ambos casos, la idea general y particular se desarrollan de forma completa. Esto es importante que lo ubiques. En la estructura de un párrafo se recomienda lo siguiente: que el primer enunciado desarrolle el contenido de cada párrafo en forma de resumen. De aquí podemos desprender una estrategia que permite una lectura de exploración consistente en leer el primer enunciado de cada párrafo de un texto para darnos una idea de la estructura y contenido del mismo. Puede servir como una forma extrema y rápida de elaborar un resumen. Se recomienda que el segundo enunciado y los subsecuentes desarrollen la idea en forma explicativa y lógica. Es lo que más adelante aprenderemos a hacer y se le denomina coherencia. Luego, las ideas secundarias, cuando no ameriten ser tratadas en un párrafo aparte. Las definiciones o ejemplos se colocan al final del párrafo debido a que son un complemento de lo que estás exponiendo. No se puede iniciar con una cita, ya que de lo contrario, como se ha indicado previamente, estarás dándole mayor peso a la argumentación del autor que a tu propia argumentación. Por eso es importante que utilices tu voz propia, tus propias ideas. Es algo esencial. En el desarrollo puedes emplear, además de citas, gráficos, mapas conceptuales, imágenes, todos aquellos recursos que faciliten la exposición, mas no olvides que estos son solo un refuerzo de la exposición que estás brindando, y en este caso de que los retomes de algún otro autor debes referenciarlo. Para darle un correcto desarrollo explicativo a tu argumentación, puedes apoyarte del denominado párrafo de transición, el cual indica cambio de una serie de ideas a otras, de tal forma que se indica la nueva dirección o sentido del texto. Algunas veces puede incluir un resumen parcial de lo escrito con anterioridad, pero esto solo cuando se cambia de capítulo, si no se torna reiterativo, aburrido y se observa que el autor no tiene mayor argumentación y entonces recurre a lo que ya se ha dicho, ¿no? En este caso, este tipo de párrafos se utilizan expresiones como en consecuencia, por lo tanto, no obstante, a pesar de lo anterior, además de esto, ya que, ahora bien, entre otros.
que nos sirven precisamente dependiendo del tipo de texto que se esté desarrollando. Hay que tenerlo presente, es algo importante. Ahora, la parte final, que es la parte de la conclusión. La conclusión o conclusiones, vamos a ponerlo en singular, con la conclusión es aquel apartado final que se ubica ya sea culminando un capítulo o al final de toda la obra. Su función es recuperar las ideas esenciales del texto, así como los argumentos y resultados a los que se llegó después de la exposición. Su estructura debe ser somera, sencilla, objetiva, ya que solamente recuperará lo esencial de la exposición, sin entrar en mayor detalle. Usualmente se emplea el término conclusiones, debido a que todo tema se compone de distintas líneas argumentativas, por lo que hablar de una conclusión única dejaría fuera diferentes elementos. En este se emplean términos como en conclusión, para concluir, finalmente, en síntesis, de todo lo anterior podemos concluir, etcétera, etcétera. Es algo importante que hay que considerar. Ahora, la parte del aparato crítico, que es la que se encuentra al final ya de las conclusiones. En este caso, las convenciones de la comunicación universitaria comprenden precisamente los respaldos de autoridad del autor, es decir, la información en la que el autor del escrito se fundamenta para elaborar la elaboración del trabajo. Esta información debe presentarse de acuerdo con ciertas reglas o normas. Esto aquí entra directamente las citas en APA, dependiendo si es una edición impresa o un artículo electrónico, una fuente electrónica. ¿Qué es lo que se coloca dentro del aparato crítico? La bibliografía, la hemerografía, la cibergrafía, los audiovisuales que se emplearon y todas aquellas fuentes que deberán de presentarse de manera ordenada y correcta. Aquí también incluye si se realizaron entrevistas, todo lo que se haya consultado para el desarrollo del tema. Aquí se incluye dentro del aparato crítico. Y obviamente, si son citas de la bibliografía, hemerografía, cibergrafía o audiovisuales, debe de estar referenciado a partir de el empleo de las citas APA. Sería todo con este tema de cómo realizar una investigación documental.